Hasta ahora, Sanidad no ha conseguido que las comunidades unifiquen sus criterios para contabilizar los datos. Por eso hoy se publica en el BOE esta resolución que modifica y amplía la información que las comunidades deben remitir a la Administración Central para evitar la disparidad de criterios. La última polémica ha sido que Cataluña incluyera los casos sospechosos sin confirmar mediante prueba, elevando notablemente su cifra de casos y sin que ese dato apareciera en las cifras del Ministerio. Así que a partir de ahora las comunidades deberán enviar a Sanidad los datos acumulados en lugar de los registrados en las últimas 24 horas, como venían haciendo algunas administraciones. Además, tendrán que distinguir entre casos diagnosticados mediante PCR y diagnosticados mediante los denominados test rápidos. Ya no deberán incluir el número de PCRs realizados. La nueva tabla de información también diferencia entre casos confirmados sintomáticos y asintomáticos. En cuanto al número de personas fallecidas, el Ministerio pide que se faciliten únicamente las muertes de pacientes confirmadas mediante una prueba y piden también que aclaren cómo se confirmó cada caso, si fueron detectados por PCR o por pruebas de anticuerpos. Y si hasta ahora solo se tenían en cuenta los fallecidos en hospitales, la disposición de hoy aclara que deben incluirse el número de muertes total independientemente del lugar del fallecimiento. El Ministerio señala que la evolución de la situación obliga a adaptar el procedimiento de notificación para asegurar así la eficiencia en la gestión de la crisis.